Buenas noches. Nos encontramos con el economista Daniel Ortiz, quien nos va a dar un poco su opinión sobre la noticia del Banco de la Nación que decidió crear 10 millones de cuentas de DNI durante este 2022. Una vez más, gracias por la entrevista, señor Daniel Ortiz. Muy buenas noches. Agradecerles por haberme invitado a esta entrevista. Entiendo que vamos a desarrollar temas económicos para su facultad, para el trabajo de facultad y muy gustoso de estar con ustedes. Muchas gracias. Comenzaremos con la primera pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿qué opina sobre la decisión del gobierno central que faculta al Banco de la Nación para emitir a todos los peruanos cuentas de ahorro con DNI? ¿Es una buena decisión o no tendrá éxito? Bien, gracias por la pregunta. Para poner en contexto esta pregunta, eh, comentarles que el 7 de febrero del 2021, el Poder Ejecutivo, el presidente Castillo con sus ministros, emitieron la ley 31120, que comprende, o ¿de qué trata esta ley? De que todas las personas nacidas en el país o naturalizadas que cuente con un DNI que los acredite como peruanos, obtendrán de forma automática una cuenta de ahorros aperturada en el Banco de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona que nace y tiene un DNI, tiene una mayoría de edad, puede tener de forma automática y de manera digital una cuenta en el Banco de la Nación. Con esta cuenta podría él recibir transferencia del Estado de los principales programas de gobierno, como por ejemplo el programa Juntos, beneficios tributarios, subsidios, devoluciones de la SUNAT, etcétera, ¿no? Todo ha quedado claro. Muy interesante la respuesta a la pregunta que le realicé. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué cree que debería hacer exactamente el gobierno central para que la población en general no dependa de las subvenciones que actualmente viene dando el gobierno por el incremento sostenido de los precios de la canasta básica? Gracias, es una buena pregunta. Un poco para poner en contexto, la pregunta menciona dos grandes conceptos. Por un lado habla de lo que es la subida de los precios y por otro lado habla de lo que es las subvenciones que da el Estado ante la subida de los precios. La subida de los precios, cuando es sostenida en una economía, se configura con el nombre de inflación. La inflación, si nos vamos a la doctrina económica, es la subida general de los precios y esto se mide a través del IPC. Es decir, en términos prácticos, si los precios que forman la canasta básica del hogar empiezan a subir sostenidamente en el tiempo, y pasan los meses y siguen subiendo, por ejemplo, los alimentos de primera necesidad, podemos decir que estamos ante un efecto de inflación. ¿Cuál es el problema de la inflación? Si los precios de los alimentos subieran y los sueldos y salarios subieran en la misma magnitud, la inflación no sería un problema. El problema es que los sueldos se fijan cada año, cada 3 años, y la inflación viene subiendo de manera diaria o mensual. Entonces ahí se configura un problema. El Banco Central de Reserva del Perú, que es un poco quien custodia la estabilidad económica, eh, define bandas de inflación. Y la inflación en el Perú siempre ha estado entre 1 y 3%, vamos a suponer 2%. ¿Qué quiere decir? Que si un alimento a mí me costaba 10 soles y la inflación cada año crece 2%, entonces ese alimento no debería costar más de, pues, ni siquiera debería llegar, hablamos de el 10% es un sol, el 2% es 20 céntimos, no debería pasar de 10 soles 20. Entonces, no es una inflación que pueda golpear a la economía peruana. Es muy interesante lo que nos estás contando. Para finalizar con la entrevista, en la tercera pregunta, ¿cuáles son las perspectivas económicas que podemos esperar para el desempeño del Perú en las finales de este presente año? ¿Cree usted que el 2023 será mejor? Muy bien, agradezco la pregunta. Sí, mire, según el reporte de inflación del Banco Central de Reserva, ¿ya?
que es un reporte que lleva el nombre de reporte de inflación, pero en realidad habla de muchas variables económicas. Se ha planteado de que para el año 2022 la economía cierre con un crecimiento de 3.4% sobre el PBI. El PBI, como ustedes lo deben también conocer, es el Producto Bruto Interno y mide toda la actividad económica de un país en un año. Por decirte, si el año pasado la producción que se dio en un país fue 100 millones de soles, vamos a suponer como un ejemplo, al siguiente año debería ser 103.4 millones de soles. Entonces, la variación es el crecimiento del producto. Así se mide el crecimiento de un país, de una economía. Entonces, se espera que al cierre del 2022 lleguemos a una tasa de 3.4. ¿Ya? El Banco Central está siendo bien conservador para el crecimiento del año 2023 y ha planteado como tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno del PBI en 3.2%. O sea, como ustedes verán, tanto para el 2022 como para el 2023, las tasas son bastante similares, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se debe cumplir para que lleguemos a este crecimiento del 3.2%? Se debe promover un adecuado ambiente para los negocios y preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, y también ejecutar los proyectos públicos que tiene el gobierno en su cartera de proyectos en los distintos departamentos, y también la generación de nuevos puestos de trabajo a partir de la ejecución de estos proyectos privados y públicos, ¿no? A ambos. Yo quisiera acotar de que para poder medir si ese crecimiento es bueno o malo, deberíamos nosotros comparar el crecimiento del PIB potencial, ¿no? El Producto Bruto Interno del país, del Perú, debería estar a niveles de 6%, ¿no? Hablar de un crecimiento de 3% es bueno, pero todavía estamos por debajo del PBI potencial. Recordemos de que el PBI al mes de febrero 2022, que es el último que mide el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, fue 4.9, ¿no? Entonces, también hay consultoras independientes, de alguna manera referentes, como por ejemplo Macroconsul, Maximice Consultores y otros, que hacen un análisis de estrés de este crecimiento de la economía, y si el gobierno tiene desaciertos en cuanto a la generación de política pública, es decir, inestabilidad de las decisiones políticas, el PBI podría terminar en 2% o por debajo de esto, ¿no? Que es lo que más bien no queremos. Queremos que cada vez se acerque más a su PBI potencial y que lleguemos en los próximos 5 años a volver a la senda del crecimiento del 6% que ha tenido el país en los últimos años pre-pandemia, ¿no? Eso sería la acotación de la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Eso fue todo por la entrevista de hoy. Una vez, gracias por poder brindarnos su tiempo para esta entrevista, señor Daniel Ortiz. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Les va a ir. Sí, gracias.